Buenos días, mi nombre es Alberto Burniski, soy abogado y procurador egresado de la Universidad de Belgrano y voy a ser el encargado de darles la clase de Derechos y Obligaciones de los agentes municipales. El objetivo de este curso es que conozcan cuáles son los derechos y las obligaciones al entrar al municipio. Antes de adentrarnos en el tema, es importante especificar y analizar ciertos conceptos y ver qué se entiende por ellos. Al hablar de derechos y obligaciones es importante saber qué es el derecho. La palabra derecho tiene varios significados. Se puede entender como conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular conductas externas de los hombres y en caso de incumplimiento está prevista una sanción. También se lo puede entender como conjunto de facultades reconocidas a los individuos por la ley para determinados actos en satisfacción de sus propios intereses. Ahora bien, ¿qué son las obligaciones? Se entiende por obligación al vínculo jurídico entre personas, las cuales, una o más, están facultadas para exigir de otras ciertos comportamientos positivos o negativos, mientras que el sujeto pasivo tiene el deber jurídico de observar este comportamiento. Es decir, los derechos y las obligaciones son dos caras de la misma moneda. En otras palabras, si una persona tiene un derecho, es porque otra tiene una obligación respecto de éste. Esto se puede ver claramente con un ejemplo de la vida diaria. Todos tenemos derecho a acceder al transporte público y las empresas concesionarias tienen la obligación de prestar este servicio. En contraprestación, las empresas concesionarias tienen el derecho a percibir una prima por este servicio, el cual es obligación de todos los pasajeros mediante el pago del boleto. ¿De dónde emanan los derechos y las obligaciones? Estos provienen de convenciones entre personas. El caso más común de las convenciones es la legislación vigente, es decir, las leyes, las normas que existan en el momento. Teniendo en cuenta lo dicho, es importante analizar la jerarquía normativa que existe a nivel municipal. Esta se puede dividir, si se quiere, en dos divisiones. La primera, que sería de mayor jerarquía, es la Carta Orgánica Municipal. La Carta Orgánica Municipal es la constitución del municipio. Así como existe una constitución nacional y una constitución de la provincia, la Carta Orgánica no es otra cosa que la constitución del municipio, donde se establece una división de poderes municipales, las atribuciones del Consejo Deliberante y del Poder Ejecutivo. Una segunda división que está subordinada a la primera, es decir, que no puede ir en contra de lo que diga la primera, son las ordenanzas municipales y las resoluciones o disposiciones del Ejecutivo. Las ordenanzas municipales no son otra cosa que las decisiones que toma el Consejo Deliberante respecto de temas en cuya competencia se otorgó por la Carta Orgánica. A modo de ejemplo, las ordenanzas 3641, 1525 y 1981, que son el Estatuto Municipal, el Escalafón Municipal y las modificaciones del Escalafón Municipal. Para poder llegar a un mejor entendimiento, les mencionaré algunas de las atribuciones que posee el Consejo Deliberante, dentro de las que podemos destacar la sanción del presupuesto anual, el cálculo de recursos, dictar ordenanzas sobre salubridad, moralidad, costumbre, dictar normas en el régimen de regulación del empleo público de los agentes municipales y dictar el código de faltas, entre otras. Dentro de este segundo grupo, las resoluciones y las disposiciones emanadas del Poder Ejecutivo son, al igual que las ordenanzas municipales, tienen delimitada su alcance a la Carta Orgánica Municipal. Dentro de las atribuciones del Ejecutivo Municipal podemos destacar la potestad de expedir instrucciones o reglamentos que sean necesarios para la ejecución de ordenanzas municipales. A modo de ejemplo, podemos ver la resolución 796 del 2019 que regula el uso de franquicias por estudios. Visto esto, podemos adentrarnos más en el tema de que nos compete, qué son los derechos y las obligaciones de los agentes municipales. Estos los podemos encontrar en la ordenanza 3641, que es el Estatuto Único del Personal Municipal. En su artículo 34 establece cuáles son los derechos del agente municipal y específicamente establece cuáles son los derechos del agente municipal de planta permanente. Y estos son estabilidad, retribución, compensaciones, subsidios, indemnizaciones, carrera y capacitación,
licencias, justificación de inasistencias y franquicias, asistencia sanitaria y social, renuncia, jubilación, agremiación, asociación, ropas y útiles de trabajo, menciones, retiro voluntario y pasividad anticipada. Ahora, a continuación, vamos a ver de forma resumida qué es cada una de ellas. La estabilidad es el derecho del personal de planta permanente a conservar el empleo y el nivel escalafonario alcanzado mientras dure su idoneidad y buena conducta. Por su lado, en el caso de las retribuciones, el agente tiene derecho a la retribución de sus servicios, de acuerdo con el estatuto y el escalafón del personal municipal. Esta retribución es lo que comúnmente se llama el sueldo del agente municipal. Según este principio, igual situación de revista y modalidad de prestación de servicios corresponde igual de remuneración. Las compensaciones las podemos dividir entre viáticos y movilidad, subsidios, indemnizaciones. Dentro de los viáticos y movilidad podemos ver el importe se acordará a los agentes para mantener los gastos personales o de traslado que ocasione el desempeño de servicios fuera del lugar habitual de prestación. Además, los viáticos y movilidad, existe el caso de la licencia anual ordinaria no gozada, que es un importe que percibirá el agente que no hubiera hecho uso efectivo de su licencia anual ordinaria. Los subsidios se dan por cargas de familia u otros conceptos establecidos por la legislación vigente. Las indemnizaciones, a su vez, pueden darse por enfermedad o accidente de trabajo o por cese en consecuencia de situación de disponibilidad. Asimismo, el agente tiene derecho de carrera y capacitación. Esto consiste en dos partes. Por un lado, el derecho a igualdad de oportunidades para cubrir cargos previstos en el escalafón municipal y por otro, derecho a participar de cursos de formación y perfeccionamiento. Los agentes, al mismo tiempo, poseen el derecho de solicitar licencias, justificación de inasistencias, franquicias, y estos pueden solicitar a su vez las siguientes licencias. Licencia anual ordinaria, o comúnmente conocida como vacaciones, consiste en tomarse un periodo determinado de tiempo que dependerá de la antigüedad del agente. Estos van de 10 días hábiles a 30 días hábiles, dependiendo de la antigüedad del agente. Para poder gozar de las mismas, o sea, de las vacaciones, el agente debe tener un mínimo de un año de antigüedad. En caso contrario, y siempre que no sea inferior a los 6 meses, se contará de forma proporcional al tiempo trabajado. Es decir, si el agente trabajó 6 meses, tendrá 5 días hábiles. Otro tipo de licencia es la licencia por razones de enfermedad, que se dan en los casos de enfermedad o accidente, que impidan que la agente pueda cumplir de forma normal sus tareas. Este tipo de licencias se puede dividir en dos grupos: los casos de enfermedades de corta duración y de larga duración. Las primeras pueden durar hasta 45 días y son con goce íntegro de haberes. Las segundas deben ser determinadas de forma exclusiva por junta médica y se pueden conceder hasta 36 meses, de los cuales los primeros 24 meses poseen un goce del 100% de los haberes y los segundos 12 meses el agente goza un 50% de los haberes. Si al cabo de los 36 meses la junta médica decide que existe incapacidad que no permite que el reintegro del agente, se dará la baja y la municipalidad iniciará el respectivo expediente previsional. En caso de licencias por accidente de trabajo o in itinere, se entiende, para dejar bien en claro qué se entiende por in itinere, como el tramo desde el domicilio del agente al trabajo y su regreso. El agente deberá denunciar el accidente ocurrido dentro de este tramo, ocurrido dentro de las 24 horas a la dirección de personal. Los agentes que fueran elegidos para realizar actividades gremiales pueden solicitar licencia por actividades gremiales debiendo poseer una antigüedad mínima de 2 años.
En el supuesto de licencias por actividades deportivas, el agente que sea designado para intervenir en competencias deportivas por organismos competentes al deporte, se le podrá conceder una licencia para la preparación o participación. Estas licencias pueden ser extendidas con goce íntegro de haberes hasta un máximo de 60 días en el año. Las licencias por atención de familiar consisten en un periodo de hasta 20 días al año para atender a un familiar enfermo en caso de que la enfermedad del agente sea de larga duración. Podrá solicitar hasta 40 días con goce pleno de haberes. En caso de licencias por matrimonio, el agente deberá tener derecho a la licencia de 15 días hábiles con goce íntegro de haberes y la podrá utilizar antes o después de la fecha de matrimonio. En caso de licencias por maternidad, el personal femenino podrá hacer uso de 120 días corridos de licencia por maternidad con goce íntegro de haberes, la que podrá utilizar desde los 60 días corridos anteriores a la fecha estimada de parto, acreditada mediante presentación de certificado médico correspondiente, y que en ningún caso la licencia podrá ser solicitada inferior a 30 días corridos antes del parto. Existen también licencias por preexamen y examen, que se otorgan con goce íntegro de haberes hasta 28 días hábiles anuales a los agentes que cursen estudios de establecimientos de reconocimiento oficial de nivel secundario, terciario, universitario o posgrado, para rendir exámenes de ingreso, parciales o finales o por turnos que ya hayan sido fijados. El agente que tenga que realizar estudios, investigaciones, trabajos de carácter técnico, científico, artístico o cultural, o participar en conferencias o congresos en el país o en el extranjero, se podrá solicitar licencia por actividades científicas o culturales, las que se podrán conceder sin goce de haberes de hasta 2 años. Dentro de esta se podrá otorgar hasta 1 año de licencia con goce íntegro de haberes cuando los estudios, investigaciones o trabajos estuvieran relacionados a las funciones del agente y fueran de interés de la administración municipal. Para tener derecho a esta licencia, el agente debe registrar una antigüedad mayor de 6 meses. El agente que fuera designado por agrupaciones o partidos políticos reconocidos como candidato a cargo electivo podrá hacer uso de la licencia por desempeños de cargos electivos, con goce íntegro de haberes desde 30 días corridos antes del comicio, como máximo, por supuesto. Se le otorgará licencia con goce íntegro de haberes a la gente que donará órganos o piel, y también se puede solicitar licencia por adopción en los casos de guarda o tenencia con fines de adopción al personal femenino por 90 días corridos si el menor tuviera menos de 3 años, o 30 días corridos si tuviera entre 3 y 7 años de edad, siempre que la tenencia o guarda hubiera sido otorgada por orden judicial. El agente que fuera designado para desempeñar un cargo de mayor jerarquía en forma temporaria dentro de la administración municipal, provincial o nacional tendrá derecho a hacer uso de la licencia por desempeño de cargos de mayor jerarquía, sin goce de haberes y a la reserva del cargo por el tiempo que dure su designación, debiendo reintegrarse dentro de los 30 días corridos desde la fecha de cese. La licencia por razones particulares será sin goce de haberes y se concederá por 1 año cuando el agente registre como mínimo 10 años de antigüedad. A su vez, el agente municipal puede solicitar franquicias. ¿Qué es una franquicia? Se considera franquicia al permiso único y especial otorgado al agente para ausentarse de su lugar de trabajo dentro del horario de prestación de servicio. Y las franquicias se pueden dar por asistencia a clases, por razones particulares, por lactancia artificial del padre, por tenencia, guarda, tutela o adopción de menores hasta 1 año de edad, por disminución de capacidad física o por compensación. Por otro lado, el agente tendrá derecho a renunciar en cualquier momento. A su vez,
cumplidas con todos los requisitos establecidos por la normativa vigente, el agente tendrá derecho a jubilarse. Además, el agente municipal tiene derecho a agremiarse y asociarse. De acuerdo con las leyes que así lo reglamentan, en la actualidad, el Estatuto Municipal solo reconoce a la Asociación de Obreros y Empleados Municipales de la Ciudad de Corrientes, a la OEM, a la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Corrientes, FESTRAMCO, y a la Confederación de Obreros y Empleados Municipales Argentina, COEMA, que son las entidades gremiales de primero, segundo y tercer grado respectivamente, y son los únicos representantes autorizados en la municipalidad. El agente tiene derecho a la provisión de ropas útiles de trabajo conforme a la naturaleza de su tarea. También tiene derecho a las menciones por actos o iniciativas a juicio del secretario de área que representen un aporte importante para la administración pública. Además, todos los agentes que revistan en los planteles de personal de planta permanente con estabilidad podrán optar por un retiro voluntario en la oportunidad, forma y modalidad que lo fije la ordenanza. Esto es, que si sale por ordenanza municipal, los agentes podrán elegir retirarse previamente, o sea, jubilarse de forma anticipada, cumpliendo con los requisitos que la ordenanza los establezca. El Departamento Ejecutivo determinará la oportunidad y las condiciones en que los agentes que revistan la planta permanente podrán acogerse a este régimen de pasividad anticipada. Una vez visto todos estos derechos, es necesario analizar ahora cuáles son las obligaciones, porque como habíamos dicho, los derechos son la contracara de las obligaciones. Las obligaciones y las prohibiciones de los agentes municipales las podemos encontrar en el artículo 89 y 90 del Estatuto del Empleado Municipal. Dentro de estas podemos destacar que los agentes deben prestar servicios en forma regular, continua, dentro del horario general, especial o extraordinario, de acuerdo con la naturaleza y necesidades de los servicios, con toda su capacidad, dedicación, contratación al trabajo, obedecer las órdenes emanadas de su superior jerárquico, con competencia siempre que éstas sean propias del servicio y que no sean manifiestamente ilícitas, mantener el secreto de los asuntos de servicio, aún después de haber cesado en su cargo, cuando por su naturaleza o virtud de disposiciones especiales fuera necesario. Cuidar de los bienes municipales, velando por su economía de material y la conservación de los elementos que fueran confiados en su custodia, utilización y examen, proceder con cortesía, diligencia, ecuanimidad de trato con el público y llevar a cabo una conducta cooperativa y solidaria en el ámbito de trabajo. Observar el servicio o fuera de él una conducta decorosa y digna, acorde con su jerarquía y función, mantener vínculos cordiales, demostrar el espíritu de colaboración, solidaridad, respeto para con los demás agentes de la administración pública y cumplir con cursos de capacitación y perfeccionamiento que sean necesarios. Dar cuenta por vía jerárquica correspondiente de las irregularidades administrativas que llegaran a su conocimiento, excusarse de intervenir en todo lo que pudiera originar parcialidad o incompatibilidad, declarar bajo juramento los cargos y las actividades oficiales o privadas computables para la jubilación que desempeñe o actividad lucrativa, declarar su domicilio, el que sustituirá a todos efectos legales, declarar los sumarios administrativos ordenados, declarar por lo que la autoridad competente, siempre que no fuera impedimento legal para hacerlo, entre otros. A su vez, está prohibido para los agentes percibir extipendio o recompensa que no sean los determinados por normativas vigentes, aceptar dádivas o obsequios que se ofrezcan como retribución a actos inherentes a sus funciones o a consecuencia de ellos, arrogarse atribuciones que no les corresponden, ser de forma directa o indirectamente proveedor, contratista habitual u ocasional de la administración pública o dependiente o asociado de ellos, asociarse, dirigir, administrar, asesorar, patrocinar o representar a personas físicas, entre otras. Una vez que vimos estas obligaciones, es necesario ahora
ver el régimen disciplinario municipal. ¿Por qué? Porque es necesario analizar cuáles son las consecuencias del incumplimiento de estas obligaciones. El régimen disciplinario municipal consiste en sanciones por transgresiones que incurrieron los agentes, y estas pueden ser correctivas o expulsivas. Dentro de las correctivas podemos encontrar apercibimientos y suspensivas. Serán causales de apercibimiento el incumplimiento de horario fijado por las normas vigentes, la falta de respeto a los superiores, iguales o al público, la negligencia en el cumplimiento de sus tareas, funciones y el incumplimiento de las obligaciones que dijimos antes del artículo 89 del Estatuto del Empleado Municipal. Las suspensiones pueden darse de hasta 30 días corridos, y en caso de apercibimiento cuando por su gravedad ameriten aplicación de una sanción. El otro grupo de sanciones que existen son las expulsivas, dentro de las que podemos encontrar las cesantías y las exoneraciones. Las causales de cesantía son abandono del servicio sin causa justificada por 5 o más días corridos, las faltas reiteradas al cumplimiento de sus tareas o una falta grave respecto al superior, en la oficina o en el acto de servicio, inconducta grave, incumplimiento de las obligaciones determinadas en el artículo que ya mencionamos. Y una vez visto todos estos regímenes disciplinarios, podemos ver claramente cuáles son los límites y los derechos y las obligaciones que tienen los agentes, y con eso pueden tener ya un pantallazo de los derechos y obligaciones que tienen al momento de ingresar a la administración pública. Sin más, muchas gracias.